¿qué tal? Ahora vamos a hablar de hiperactividad, de niños hiperactivos, de TDA, de los niños inquietos que se mueven mucho y todas esas cosas. ¿Que pertenece al grupo de los niños de temperamento difícil o pertenece al grupo de los niños de difícil manejo? Ok, bueno, primero voy a empezar. Hiperactividad, la palabra en sí significa actividad exagerada, literalmente. Hiperactividad, mucha actividad. Primero quisiera empezar aclarando que no todos los niños que se mueven más de la cuenta son niños hiperactivos. Existen muchos factores que pueden contribuir a que un niño se convierta en un niño más inquieto temporalmente o a que un niño aumente su nivel de actividad. Y esta es una pseudo hiperactividad o una hiperactividad pasajera. Algunos factores como por ejemplo la ansiedad, cuando un niño está muy nervioso, cuando va a tener un evento que le emociona mucho, cuando está muy interesado en algo que va a suceder, el niño se pone mucho más inquieto, se pone mucho más ansioso. El cansancio es algo que también hace que los niños se vuelvan un poco más hiperactivos. Los niños tienen su hora cero, lo sabemos, todas las que fuimos madres o somos madres, que hay una hora a las 7 de la noche, 7:30, en donde el niño está sumamente cansado, ha tenido mucha estimulación durante el día y por lo tanto el niño entonces aumenta su nivel de actividad. Existen también factores como el miedo. Cuando un niño está miedoso, algo va a pasar, siente que algo va a suceder, el niño se pone mucho más activo, camina más, se mueve más, está más alerta y ese estar más alerta obviamente le hace estar muchísimo más activo. Algunos alimentos sumamente calóricos, muy llenos de azúcares o con muchos carbohidratos, son otros elementos que hacen que la actividad aumente. Cualquier persona, no un niño hiperactivo, cualquiera de nosotros sabemos que si comemos demasiados dulces, demasiado café, demasiada cafeína, nos volvemos mucho más activos. Nos ha pasado que cuando tenemos que estudiar o quedarnos estudiando hasta muy tarde en la noche y el sueño nos está venciendo, pues ya sabemos que nos comemos un chocolate, un dulce, un brownie o algo muy calórico y seguramente nos va a despertar, nos va a poner mucho más activos. ¿Por qué? Porque los azúcares refinados generalmente tienen esta característica que aumentan mucho el nivel de actividad. También hay cuestiones como el factor de edad. Los niños son ardillas infatigables. Los niños por medio del juego van a explorar. Es muy común que los niños menores de 5 años, sobre todo, específicamente los niños más pequeñitos de 3 años, tienen un nivel de actividad exagerado. Es difícil que un niño menor de 3 años esté tranquilito, esté sentadito, esté quieto, no se mueva, soporte una actividad durante largo tiempo, soporte una clase, una película incluso estando sentadito. Los niños se mueven y es normal, porque como decía Gesell, los niños son ardillas infatigables. Entonces los niños pequeñitos trepan, giran sobre su eje, gritan, saltan, corren, brincan, se mueven, se manipulan su cuerpo, manipulan los objetos, chupan, jalan, y esto es algo muy normal. También ante situaciones nuevas, como por ejemplo un niño que llega a una casa nueva que desconoce, o un niño que llega a un consultorio de un doctor en donde todo es nuevo, hay aparatitos nuevos, hay tiliches nuevos, hay personas nuevas, hay cajoncitos nuevos. Entonces el niño está explorando constantemente a ver qué encuentra. Estas son situaciones pasajeras. Cuando se corrige la situación, es decir, cuando la ansiedad disminuye, cuando el miedo desaparece, cuando el niño tiene una dieta mucho más balanceada, cuando consume menos azúcares refinados, o bien cuando va cumpliendo 4 o 5 años de edad, el niño va evolucionando y va teniendo actividades mucho más maduras, actividades en donde ya puede él mantener su cuerpo quieto, puede controlar mucho más sus movimientos y también donde el niño puede prolongar mucho más sus lapsos de atención. Puede estar el niño durante un tiempo prolongado atendiendo una instrucción o una clase o un cuento mucho más tranquilo, moviéndose menos. Es por eso que en la educación primaria ya no es común ver a los niños fuera de su asiento, deambulando, cambiándose de un lugar para otro, mientras que en el kinder es muy normal. En el kinder los niños, pues no importa si trabajan parados, pintan paraditos moviendo el bote, de pronto se cansan de la silla, se tiran, se trepan. Eso es normal en edades preescolares, pero nosotros le llamamos hiperactividad o prácticamente el síndrome del cual me voy a referir, que es el TDA o el trastorno por déficit de la atención. Es toda una serie de signos y síntomas en donde algo muy llamativo, algo que siempre ha caracterizado a estos niños es el nivel de actividad exagerado, lo activos que son. Pareciera que tienen un motor, son incansables, ¿sí? Sin embargo,
Lo importante no es esto, lo importante es que hay una incapacidad para controlar la atención y la concentración, y eso es lo que nos va a dar este síntoma. Una de las cosas que primeramente quisiera aclarar es, muchísimas personas dicen, bueno, ¿qué onda con esto de los niños hiperactivos? Yo cuando era pequeño nadie hablaba de hiperactividad, nadie decía que si era hiperactivo porque corría, brincaba, saltaba. Mucha gente incluso nos acusa, por así decirlo, a los psicólogos de que estamos generando este término, de que es un invento, de que los niños antes se componían con 3 nalgadas y no pasaba nada. Y antes no se llevaba a los niños al psicólogo, no requerían de terapias, no se los llevaba al neurólogo. Y esto es verdad. Antes el diagnóstico de hiperactividad no estábamos tan familiarizados con él. Sí había niños hiperactivos, pero ¿qué pasaba? Que los niños hiperactivos tenían mucho mayor acople con el estilo de vida que se tenía anteriormente. Pero los niños hiperactivos han existido desde todos los tiempos. Tenemos nosotros en la literatura, en los relatos, en los chistes, en los cuentos, en las anécdotas, incluso en pasajes de la Biblia, tenemos muchas pruebas de que los niños hiperactivos han existido desde todos los tiempos. Pero ¿qué pasa? Que los niños hiperactivos tenían antes mucho mejor acople. La vida moderna no les permite hoy a los niños un buen acople. El acople es lo bien que fluyes, lo poco que brincas, lo poco que tus características de temperamento o lo poco que tu conducta entra en conflicto con tu comportamiento. Anteriormente las casas eran muchísimo más amplias, eran casas grandes, eran casas de patio en medio donde podíamos correr. Además, la calle era el espacio donde todos los niños nos desarrollamos. Toda la gente más o menos de mi edad o de mi generación, somos personas que corrimos en la calle toda la tarde, nos desarrollamos ahí, hacíamos amigos en la calle. Lo que teníamos que hacer era llegar del colegio, hacer la tarea, una tarea mucho más corta, no las grandes tareas, proyectos, maquetas, guías, no la cantidad de trabajo que tiene ahorita un niño, sino una tarea breve, una tarea corta que nos dejaban en los colegios. Después veíamos quizás la barra infantil, que era aburridísima, y terminaba por empujarnos a las calles. A las 5:30 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, dependiendo de lo rápido que fueras para hacer tu tarea, comer y hacer esas cosas que había que hacer dentro de la casa, todos estábamos en la calle corriendo. Andábamos en la bici, jugábamos stop, jugábamos bebe leche, nos trepábamos a los árboles, teníamos nuestros clubs, nos colgábamos de las lianas de los árboles, andábamos mucho en los terrenos baldíos, había quien se perseguía lagartijas, había quien agarraba las ratas a pedradas en los lotes baldíos, jugábamos fútbol en las calles cerradas y de repente alguien gritaba coche, 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 y entonces ya te hacías a la orilla y a las banquetas para que pasara el coche. No éramos unos niños, digamos, sobreprotegidos emocionales, porque nuestros papás no estaban tan al pendiente sobre si estábamos bien, estaban dándonos un buen trato los compañeros, nos estaban haciendo bullying, nos las arreglábamos como podíamos. Ahí en la calle había un niño que era muy tramposo y todos hacíamos frente común al tramposo. Normalmente después de 1 o 2 trampas ya no dejábamos que el niño siguiera jugando, ya decíamos, no, es un tramposo, no juegas en este grupo y no juegas en otro. Y eso era altamente educativo, porque un niño que hacía demasiadas trampas era un niño que de pronto ya no encontraba con quién jugar y no iba llorando con sus papás, se las arreglaba con el grupo y prometía que ya no iba a hacer trampa y prometía que iba a jugar bien, porque si no la presión del grupo lo sacaba. Sucedió que también había un niño abusivo, había el niño que llegaba y que nos arrebataba las cosas o que nos aventaba una lagartija muerta a las niñas para que gritáramos y lloráramos, pero yo no recuerdo haber ido con mi mamá llorando porque me habían aventado o metido una lagartija muerta a la bolsa o al mesabanco, no pasaba nada. Llegaban mis amigas y le hacíamos frente a él, había un niño llorón y el niño llorón, bueno, pues se le hacía un poco de bullying y él sabía que tenía que controlar un poco mejor sus emociones. Había carrilla, que ahora se le llama muy elegantemente bullying. Claro que la carrilla no era tan cruel. ¿Por qué? Porque no existían los medios, porque era una carrilla directa, no era una carrilla que nos hacíamos por medio de un Facebook o de un Instagram o de un WhatsApp, sino era una carrilla que lo más que pasaba era un papelito en donde se hacía una caricatura del narizón o de la flaca o de la gorda, etcétera, mismo que pescaba el maestro y te daba santa regañada. Eso, el hecho de que nosotros creciéramos sin tanta supervisión, que los padres no tuvieran tanto los ojos puestos en nosotros mismos, permitía que muchísimos niños
que tenían estos rasgos de hiperactividad tuvieran ese agustísimo acople. ¿Por qué? Porque salían a la calle y llegaban de la calle después de jugar toda la tarde con las uñas entregadas, con los pantalones un poco rotos, con los zapatos totalmente enlodados, rasguñados, medio, no sé, a lo mejor golpeados un poco por aquí o por allá o machucados, y los papás se conformaban con que al grito de Marcela, Paulina, Teresa, Fernando, Rosa, Gloria, los niños iban metiéndose a su casa a merendar. Los papás los veían que no estuvieran muy mayugados y ya perfectamente cenábamos. Ahorita los papás están demasiado encima de los niños. Ahorita los papás se preguntan, ¿está siendo bien aceptado por el grupo? ¿Está contento? ¿Está feliz? ¿Lo aceptaron? ¿Le hicieron bullying? ¿Es muy inquieto? Y eso preocupa demasiado a los papás y pone la vista demasiado en los niños. Bien, las madres también eran madres muchísimo más relajadas anteriormente. Nosotros los niños no crecimos con ropa de marca, no crecimos combinados, crecimos con ropa remendada. Crecimos con los gallos que nos pasaban nuestros hermanos mayores. No estrenábamos cada vez que íbamos a una fiestecita infantil y la ropa no era tan valiosa, por lo tanto no era tan importante cuidarla o no rasgarla. Existían unos parches que con la plancha se te ponían en las rodillas, en el uniforme, en la parte que se rompiera, unos parches autoadheribles, y todos los niños andábamos con esos parches. Cuando yo veo mis fotos de niña, yo no andaba combinada ni perfectamente bien peinada, más bien andaba bastante greñuda y no era una niña descuidada. Creo que fue una niña muy querida, como la gran mayoría de mi generación. Sin embargo, el amor no lo expresaban los padres por medio de tener un niño perfectamente bien vestido, perfectamente bien combinado, o vestido con ropa de marcas. Cero marcas, no existían las marcas, yo no sabía qué era eso. No teníamos tantas clases extracurriculares. De repente por ahí 2 veces a la semana tomábamos ballet, o los niños tomaban alguna clase de taekwondo, una cosa así. Se iban caminando, regresábamos caminando por la calle, íbamos corriendo y brincoteando. De repente nos tardábamos mucho en regresar y la mamá iba por nosotros, nos encontraba en el camino y entonces nos daba un jalón de orejas y nos decía que nos habíamos tardado mucho, que estaba preocupada y que nos apuráramos en regresar. Eso hacía que los niños tuviéramos mucho menos presión, pero que las mamás nos permitieran también mucho más el movimiento. En cuestiones de tareas no había tanta cuestión académica. Las mamás estaban al pendiente por supuesto, de las calificaciones de sus hijos. Sin embargo, no estaban tan al pendiente de la tarea. Los niños de mi generación no hicimos la tarea con las mamás a un lado. Nos preguntaban si ya habíamos terminado nuestra tarea o no, y nosotros pues o mentían algunos o decíamos la verdad, y total, si un niño no había hecho la tarea, los castigos físicos existían y al niño se le ponían orejas de burro y al niño se le pasaba al frente o se le daba un reglazo o se le dejaba sin recreo porque no había hecho la tarea, se le daba un reporte, se le reprobaba sin más, no había ningún problema. Los niños, esa libertad que teníamos para ir solos al súper, a la Pape, a comprar las cartitas de la monografía que teníamos que hacer, nos permitía mucha movilidad. No veíamos tanto televisión, jugábamos más en la tarde, no estábamos amarrados a un cinturón de seguridad porque no íbamos del club a la clase extra, de la clase extra a recoger a la hermana, a la calle, y no estábamos atrapados y atorados en el tráfico. Un niño hiperactivo, mientras se mueva, mientras tenga libertad, mientras vaya y venga, mientras no esté constreñido con un cinturón de seguridad, con una clase regulada, con unos horarios, en una fila, cumpliendo con cuestiones muy específicas, es un niño que tiene mucho mejor acople. Algo que ha cambiado mucho también es la cuestión del colegio y la autoridad que hoy en día tienen los maestros comparada con la autoridad que anteriormente tenían los maestros. Anteriormente el director del colegio era la máxima autoridad y todos los alumnos le teníamos un respeto absoluto. El maestro era perfectamente capaz de castigar a un niño, era perfectamente capaz de mandarle a dar 5 vueltas a la cancha y verlo desde el salón, porque aparte las instalaciones de los colegios eran muy grandes, eran colegios grandes con canchas, no eran casas acopladas para colegios, por lo tanto podría perfectamente el maestro ver que el niño le estaba dando vueltas a la cancha. ¿Y qué pasa cuando un niño hiperactivo está muy inquieto y su nivel de actividad va creciendo y se siente muy constreñido en un ambiente en donde tiene que estar cerrado, sentado,
enfocado, poniendo atención, al niño se le va acumulando esta energía, y cuando se le acumula esta energía, el niño necesita desfogar, necesita una válvula de escape. Por lo tanto, pues los maestros hacían algo que es muy adecuado. Le daban al niño una válvula de escape para que saliera, corriera por todo el campo de fútbol, y después regresaba cansado, regresaba agotado. Como les decía, si el niño no hacía la tarea, pues se le plantaban unas orejas de burro y se sentaba en un banquito adelante. El niño evitaba esas situaciones, por lo tanto los niños trataban de tener una presión interna y una motivación interna para evitar la vergüenza y para evitar la exposición social, de hacer su tarea como fuera. A regañadientes era una tarea mucho más corta y por lo tanto era mucho más fácil que cumplieran. Si un niño se comportaba muy mal, pues se recurría al reglazo. Si un niño no pasaba un examen y sacaba menos de 6, el niño reprobaba sin mayores miramientos. La SEP no se metía, los papás no se metían. Era común que a un niño lo expulsaran porque había hecho una diablura muy grande, y los niños realmente le tenían respeto a la autoridad. Para un niño hiperactivo, el tenerle respeto a la autoridad es algo que le va a ayudar mucho, porque le va a ayudar mucho en cuestiones de autocontrol. Ahorita, como lo voy a platicar, el autocontrol es algo que los niños hiperactivos tienen que desarrollar mucho, y teníamos mayor autocontrol. ¿Por qué? Porque le teníamos un fuerte respeto a la autoridad. En todos los colegios había un niño que era cabezón, es decir, que era malo para la escuela. Se sacaba 6, era burro, no entendía, se sentaba atrás, y no era una desgracia familiar. O sea, los papás entendían que habían tenido un niño que era cabezón o malo para la escuela, y no se daban a la pena, no se cortaban las venas, no sentían que todo estaba perdido. Este niño encontraba un lugar en la sociedad, generalmente se iba a ayudarle al papá en lo que el papá hiciera, ya fuera en la panadería, ya fuera en la huerta, ya fuera en la talabartería, en la tienda. Empezaba de cajero y luego ya iba evolucionando hasta llegar a ser el heredero de la tienda de abarrotes de su papá. El mundo tenía mucho mayor cabida para los niños hiperactivos, tenía mucho mayor acople. Los niños hiperactivos podían tener éxito más fácilmente de lo que ahorita pueden tener éxito en su vida infantil. ¿Por qué? Porque las exigencias eran mucho menores. La vida cambia. No voy a discutir en este momento si la vida cambia para bien o la vida cambia para mal, pero de hecho la vida cambia. Y muchos de los cambios han consistido en mucho mayores exigencias para los niños desde que son más pequeños, exigencias con rutinas, exigencias con horarios, exigencias con proyectos, con colegios que son casi todos bilingües, de alto rendimiento, en donde hay muchísima competitividad, en donde hay un alto nivel de estrés para los niños. ¿Por qué? Porque la carga académica ha subido muchísimo. Los colegios además tienen planteles mucho más pequeños, donde se permite mucho menos el movimiento. Los maestros ya no tienen la misma autoridad. Digamos que los maestros están en una encrucijada, porque hoy en día los maestros tienen que dar un programa académico muchísimo más alto, muchísimo más pesado, tienen que meter una carga académica bilingüe en unos niños que son en promedio mucho más inteligentes de lo que fuimos nuestras generaciones, más sin embargo lo tienen que hacer sin etiquetar a un niño, sin tocar a un niño, sin castigar a un niño, sin golpear a un niño, sin reprobar a un niño, sin expulsar a un niño. ¿Por qué? Porque los maestros ahora no tienen esa autoridad. Aparentemente está prohibido reprobar a un niño, cosa que no entiendo cómo. Una materia la pasas o no la pasas y necesitas esforzarte más y punto. O aparentemente está prohibido expulsar a un niño. Un niño puede tener un pésimo comportamiento y sin embargo el colegio está atado de manos, porque hoy en día un colegio no puede expulsar a un niño. Bueno, pues esto hace que los niños que son inquietos, que tienen mucha necesidad de exploración, que son niños sumamente curiosos, que son niños que tienen una gran necesidad de movimiento, de desplazarse de un lugar para otro, no tengan cabida en este mundo, y por lo tanto pues se recurre al especialista. Ahora ya no se arregla el problema con un reglazo, ahora no se arregla el problema con una amenaza. Si un niño se le reprueba o se le da un reporte, los padres vienen a reclamar al colegio. Anteriormente el niño, cuando llegaba con un reporte, el niño llegaba temblando, porque sabía que en su casa iba a tener una gran reprimenda, iba a tener una amenaza, el papá lo iba a regañar muchísimo, a amenazar, a decir pues sin miramientos. O sea, si en ese colegio no puedes estar, te voy a meter a un colegio de gobierno, te voy a meter a un colegio militarizado, y entonces el niño autorregulaba su conducta, controlaba su conducta, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado el llamarse niños hiperactivos a llamarse niños con TDA? Bien.
Estos niños recibieron muchísimo tipo de nombres. Se les llamó niños hiperkinéticos, niños explosivos, niños con disfunción cerebral mínima. Hubo a lo largo de la historia muchas definiciones que se le fueron dando a este tipo de niños dependiendo del rasgo o de la característica que iban encontrando los especialistas. Finalmente se encontró que lo que es una constante, lo que es un común denominador en este tipo de niños es la poca capacidad que tiene el cerebro para mantenerse atento y concentrado en una tarea, en lo que nosotros llamamos la atención selectiva, no la atención espontánea. La atención espontánea es aquello que me interesa, que me fascina o aquello que me impacta y que de repente yo volteo y pongo atención en algo. Si ahorita de repente pues brinca por aquí un conejo, obviamente todos vamos a poner atención y todos vamos a ver el conejo. ¿Por qué? Porque es algo que nos sorprende, nos asusta y pues como que no estaba planeado que ahorita en escena saliera un conejo. Pero para mantenerte atenta a lo que estamos platicando, para mantenerte atenta a este tema que quizás puede resultar un poco monótono para algunas personas, espero que no, tienes que tener todo un proceso mental en donde entran en juego varios órganos cerebrales que van a mantener tu atención y tu capacidad de aprendizaje y tu capacidad de concentración perfectamente para que puedas lograr un aprendizaje. Los niños con un TDA no logran este aprendizaje, les cuesta mucho trabajo este aprendizaje. ¿Por qué? Porque su atención es muy inmadura, su atención o la manera como funcionan todos los órganos para que se dé la atención no están perfectamente bien coordinados. ¿Cómo es un chico con TDA? Bien, desde muy pequeño un niño empieza a mostrar ciertos síntomas atípicos o ciertas conductas que nos brincan con respecto a los niños de su edad. Es un bebé mucho más inquieto, que se mueve mucho más. A veces desde el vientre materno es un niño que mostró mucho mayor movimiento, se movió más dentro de su madre, le picoteaba, se jalaba, se daba la vuelta, etc. Es un niño que duerme poco, no es tan dormilón, sus tiempos de vigilia son muy largos. Es la mamá que se queja de que casi no duerme o de que su sueño es muy irregular. No es el típico recién nacido que come y duerme, come y duerme, come y duerme. Algunas veces los síntomas empiezan a notarse a una edad más tardía, pero dependiendo de la intensidad o de la gravedad del TDA, algunos niños desde muy pequeñitos ya tienen muy pocas horas de sueño. Después, cuando el niño empieza a moverse, es un niño que gatea y gatea por todos lados. Es un niño que trepa, no mide el peligro, escapa de la cuna, se sale del corralito. Después, cuando va creciendo un poco, nos damos cuenta que el niño empieza a balbucear y habla mucho, no se mantiene quieto, se baja y se sube de la sillita mientras está comiendo, hace cosas que pueden resultar un poco más riesgosas. Es un niño que llega al pie de una escalera y no se detiene porque mide el peligro, sino es el niño accidentado que se cae en todos lados, que vio un escalón y lo quiso bajar o lo intentó bajar y se fue de boca y se cortó y se hizo la abierta aquí en la ceja, ya tiene algunas cicatrices desde muy pequeñito, tiene muy alto umbral al dolor y eso hace que soporte pequeños accidentes sin llorar demasiado. Es un niño que se da un fregadazo y se levanta y sigue gateando como si nada hubiera pasado, y en la noche que lo estamos bañando le vemos el moretito. Después, cuando los 2 años, los padres se quejan mucho de que pareciera que no escucha. Se preguntan que si su hijo escucha bien o no, porque es como si estuviera sordo, porque se le da una orden o se le llama o se le dice ven para acá y el niño no obedece. No es realmente que sea desobediente. Nosotros le llamamos a esto desobediencia patológica. Es decir, el niño no está atento, por lo tanto no escuchó la instrucción y por lo tanto pues no realiza la acción. Pero cuando el niño pone atención, cuando con el niño se hace contacto visual, se hace contacto auditivo porque se le llama por su nombre, o incluso se hace contacto táctil tocándolo, el niño pone atención, por lo tanto es mucho más capaz de realizar la instrucción que se le acaba de pedir. Son niños que trabajan muy bien bajo supervisión.
mientras la maestra está ahí junto o pegadito. Son niños que cuando estamos diciéndole a corazón lávate los dientes y estamos ahí platicando con él, el niño se lava los dientes perfecto. Pero si nos vamos a contestar una llamada, el niño escupió, se le quedó viendo al cepillo, empezó a jugar con el cepillo, manchó el espejo, entonces empezó a pasar la mano por las manchas del espejo y volvemos y dejó de lavarse los dientes justo en el momento en el que nos fuimos a contestar la llamada. Deja de hacer las cosas cuando no está supervisado. Necesita que un adulto esté a un lado para que el niño termine de realizar sus tareas. Esto es algo de lo que se quejan mucho los maestros cuando el niño entra al kinder, que empiezan a decir, el niño no sigue instrucciones, el niño necesita mucho supervisión. Es un niño que al explorar constantemente, de repente puede ser muy travieso o desarmar los juguetes porque es muy curioso y entonces puede parecer un niño destructivo, aunque en realidad es un niño sumamente curioso. A la edad de los berrinches, sus berrinches son muy fuertes, sus berrinches son incontrolables. En esto tiene mucha similitud al niño de temperamento difícil del que hablamos anteriormente, porque es un niño con muchísima intensidad, que se ríe a carcajadas, que hace ruido, que corre por la casa, que golpea las cosas, que tiene peleas físicas. Como es un niño muy impulsivo, responde de manera muy rápida. Es muy fácil que se sienta atacado. Por lo tanto, él se defiende cuando cree que le van a quitar algo, él se defiende cuando cree que no le van a permitir algo y es por eso que es un poco más berrinchudo, un poco más intenso. Es un niño muy vigoroso, no es un niño suave, no es un niño dócil, sino que es muy vigoroso. Lógicamente, toda esta serie de comportamientos que los niños hiperactivos o con TDA manifiestan, suele hacer un círculo vicioso, en donde de pronto el niño, al no poner atención, al no mantenerse quieto en una actividad durante un tiempo prolongado, eso hace que tenga fracaso académico, que vaya mal en la escuela, que no aprenda o que tenga bajas calificaciones. Inmediatamente eso va a tener un efecto sobre la autoestima y la autoestima del niño baja. Un niño con baja autoestima y con bajas calificaciones generalmente es un niño que tiene problema en la relación con sus padres. Tiene una mala relación porque los padres no entienden el mal comportamiento del niño, creen que el niño no quiere estudiar, creen que el niño no quiere poner atención, que es un necio, que no atiende a la maestra, saben que es inteligente, porque corroboran que su hijo es inteligente, se dieron cuenta desde muy pequeñito que el niño es inteligente, entonces a los papás les genera mucho conflicto. Si es inteligente, ¿por qué tiene bajas calificaciones? ¿Por qué sale tan mal en los exámenes? ¿O por qué no me hace caso? ¿O por qué se mete en problemas? Lógicamente esto puede generar, incluso si no se atiende tempranamente, depresión, tanto en el niño como en los padres. Depresión en un niño que se siente no aceptado, que siente que no cumple con las expectativas que se tienen tanto los maestros, la escuela y los padres de él, como puede generar depresión en los padres que se preguntan ¿qué estoy haciendo mal? ¿Tengo que ser mucho más duro, mucho más fuerte? ¿O será que mi hijo es un tonto? ¿O por qué? ¿Por qué no aprende o por qué no va bien? Eso, obviamente a la larga, cuando el TDA no se atiende, genera conductas antisociales. Es decir, un niño que no se ha sentido aceptado en la escuela, que no se ha sentido capaz en la escuela y que ha caminado durante 6 o durante 9 o durante 12 años con esa sensación de frustración, de ver que todos pueden, todos funcionan, todos hacen las cosas bien, a todos les salen, ¿por qué siempre mis exámenes están reprobados? ¿Por qué siempre mis calificaciones son pésimas? ¿Por qué tengo que estar amenazado? ¿Por qué tengo que recibir tantos reportes? ¿Por qué tengo que meterme en tantos problemas? Pues lógicamente eso puede ser el origen de conductas antisociales, es decir, de tenerle un rechazo grandísimo a la escuela, al estudio, a la sociedad que no me ha comprendido y a la larga puede llevar a un niño que además es mucho más curioso, le encanta el peligro, le encanta la acción, pues sí podría tener un poco más de tendencia a, durante la adolescencia, meterse en temas de alcoholismo, adicciones, etcétera. Es por eso que es muy importante el diagnóstico de un niño y el tratamiento de un niño con un TDA, entender qué es lo que sucede y darle herramientas para que no tenga un fracaso académico y por lo tanto no tenga un fracaso social. En cuanto a las teorías y las causas del TDA, pues hay mucho y hay nada, porque no hay nada que esté absolutamente comprobado. Hay una teoría de Tom Hartman muy interesante
Él dice que el TDA es o fue un modelo de comportamiento adaptativo que daba cierta ventaja a los seres humanos cuando el hombre era cazador. Mucho antes de que el hombre se estableciera, fuera sedentario y fuera granjero, el hombre antes era cazador. Y él habla de que este modelo de comportamiento o esta arquitectura cerebral era algo tremendamente adaptativo, porque ese temperamento incansable que tienen los niños hiperactivos, esa energía desmedida que tienen, esa capacidad para ser exploradores, para que les guste mucho investigar, buscar, encontrar cómo funcionan las cosas, encontrar respuesta a todo, esa hipervigilancia sensorial que tienen los niños hiperactivos de estar atentos a todo y a nada, que no es que no estén atentos realmente, ahorita lo voy a explicar más adelante, sino que su atención no está enfocada en una sola cosa, sino que es una atención flotante que está en todo. En este momento están escuchando la voz de mamá, pero están viendo el color del labial de mamá y están escuchando el pajarito que está cantando afuera y oyeron el motor del auto del vecino que pasó y también el ladrido del perro del vecino y la punta de tu zapato que está raspadita o que ya se te despegó. Entonces, al momento en que tú terminas de hablarle, el niño voltea y te dice: mamá, ¿ya viste tus zapatos nuevos? Se te rasparon, mamá. Y tú le estás dando una orden y te desesperan. Pero esa hipervigilancia, ese darme cuenta de todo, dice Tom Hartman, era muy importante para un cazador, que podía darse cuenta de diferencias en el viento, diferencias en el sonido, o a lo mejor sonidos muy lejanos, o un sonido de pronto que era un sonido muy sospechoso, y eso daba ventajas importantes que permitían la supervivencia. Esa predisposición constante que tienen los niños hiperactivos para huir o pelear, esa forma como se para un niño hiperactivo como listo para la acción, listo para reaccionar, y tienen reacciones sumamente rápidas. Los niños hiperactivos son impulsivos y muchas veces se tienen que tener reacciones sumamente rápidas en la vida para salvar la vida. Entonces él dice, fueron los niños que sobrevivieron en la selva, es el tipo de cerebro que se necesita para sobrevivir en la selva, para sobrevivir a un cazador. De hecho, yo lo he visto, los niños hiperactivos tienen muy mal acople en la escuela, tienen muchísimos problemas durante su vida académica, pero cuando adultos son empresarios exitosos. Cuando adultos son personas que pueden tener varias cosas volando como malabaristas a la vez varios proyectos, varias empresas, varios negocios, y son atentos a todo lo que está ocurriendo a su alrededor, atentas a todas las relaciones, a todo lo que pasa en el mundo, no se concentran en una sola cosa. Son habilidades diferentes. De pronto hay carreras o hay profesiones para las que es muy importante enfocarte e ignorar todo lo que ocurre alrededor, enfocarte con el 100 en una tarea en particular. Ellos, al estar enfocados absolutamente en todo, pero en nada a la vez, les hace que puedan ser muy buenos empresarios, muy buenos hombres de negocios. Pero bueno, esta teoría habla de que eran excelentes cazadores, de que de hecho fue el cerebro que sobrevivió en la época en la que el hombre era cazador y no era granjero. ¿Por qué? Porque es el tipo de comportamiento necesario para la supervivencia. Existe también, hay causas genéticas, lógicamente. La mayoría de los niños que tienen un TDA, un trastorno por déficit de la atención o una hiperactividad, son niños que tienen padres que tuvieron, por lo menos por una rama, antecedentes de hiperactividad en su casa. Son niños inquietos que vienen de familias muy inquietas. Hay un 44% de posibilidades de tener un hijo hiperactivo cuando se ha sido hiperactivo. Si un hombre hiperactivo se casa con una mujer que fue un poco activa, muy activa o hiperactiva, lógicamente tienen altas posibilidades de tener niños hiperactivos. Es decir, la genética juega un papel sumamente importante en el síndrome de la hiperactividad. Otro factor importante también es bioquímico. Se ha encontrado que hay una ligera deficiencia en un tipo de neurotransmisores específicos que son la dopamina DA, que no permite que funcione de manera perfectamente coordinada el proceso de la atención. Y muchas veces lo que hace el medicamento es nivelar esta dopamina o este neurotransmisor. Se han encontrado pequeñas diferencias estructurales en los cerebros de estos niños. Por medio de una resonancia magnética se ha encontrado que hay un volumen
ligeramente inferior, digamos un 5% inferior de otros cerebros de niños de la misma edad y del mismo peso que no padecen o no presentan el trastorno por déficit de la atención. Y también está una teoría del desarrollo de los lóbulos frontales y temporales. En los lóbulos frontales y temporales es donde se da todo el tema del autocontrol. Aparentemente estos niños desarrollan un poco más lento los lóbulos temporales y frontales, por lo tanto las habilidades de autocontrol, de postergación, de razonamiento y de atención se desarrollan con un poco más de lentitud que en el resto de los niños. Pues bien, teorías hay muchas. Que tengamos algo que nos pueda dar una comprobación de que un niño es hiperactivo por medio de una prueba de gabinete, por medio de una prueba de sangre, por medio de una radiografía, no. El diagnóstico del trastorno por déficit de atención se hace por medio de un cuestionario que se le hace a los papás, del cuestionario que marca la Sociedad Psiquiátrica Americana, que viene en el manual de la Asociación Psiquiátrica Americana, y un especialista con mucha experiencia en el manejo con niños tiene que hacer este cuestionario. No es un cuestionario que puedan hacerlo los papás, porque tienes que tener muchísima experiencia y muchísimo comparación o comparativo, haber trabajado muchísimo con niños para poder diagnosticar un trastorno por déficit de la atención. El niño tendría que revisarlo un psicólogo infantil, tendría que revisarlo un neurólogo y entonces dar el diagnóstico de trastorno por déficit de la atención. ¿Por qué es tan importante para la atención? Bien, la atención es un actuar muy sincrónico de varias estructuras mentales que tienen que estar funcionando en una perfecta armonía. Sucede más o menos así. El tallo cerebral es el encargado de tenernos en un estado de alerta y de detectar los estímulos que llegan del medio ambiente, de discriminar estímulos que son nuevos de estímulos que son importantes. En el tallo cerebral entra toda esa cantidad de información y entonces se activa inmediatamente los lóbulos temporales y parietales. Estos lóbulos hacen que una persona pueda enfocarse en el estímulo que ha elegido, que es el estímulo importante, no el estímulo nuevo. Inmediatamente la amígdala va a identificar cuál es el contenido emocional de este mensaje y va a priorizarlo. Va a darse cuenta a qué le tiene que dar respuesta, a qué le tiene que dar más importancia. Inmediatamente el sistema reticular activante y los núcleos talámicos, que son otra estructura cerebral, va a mantenernos ahí la atención, donde ya nuestra amígdala y nuestro hipocampo han dicho que es importante mantener la atención. Después viene a actuar el lóbulo prefrontal, que va a permitirnos que nosotros cambiemos de un estímulo a otro de una manera coordinada, que terminemos de poner atención a una parte y le pongamos atención a otra parte. Y también entra mucho en juego la corteza anterior, que nos mantiene motivados en un objetivo a largo plazo. Que si bien yo ahorita tengo sed, pues sí, tengo sed, pero me voy a esperar. ¿Por qué? Porque me interesa esto que están diciendo y no le quiero perder el hilo. Entonces mi motivación me hace que yo me vuelva a enganchar, que vuelvan a organizar coordinadamente todos estos sistemas y que yo me mantenga ordenado. Después, cuando funciona un cerebro de manera incoordinada, ¿qué es lo que sucede con estos niños? El sistema, el órgano, el cerebro está perfectamente bien. No hay un problema, no hay una bola, no hay una deficiencia, no hay un chipote, no hay nada. El cerebro está perfectamente bien. Son niños inteligentes, no tienen problemas con su inteligencia. Simplemente que este proceso de la atención, que es sumamente complicado y que tiene que darse de una manera perfectamente bien coordinada, empieza a fallar. ¿Por qué? Porque el niño no prioriza adecuadamente, no procesa correctamente lo que le está llegando del exterior, por lo tanto está reaccionando impulsivamente al no saber qué es lo importante, a qué le tengo que poner atención y a qué no le tengo que poner atención. Mi atención va brincando de una cosa a otra y va respondiendo de manera impulsiva de una cosa a otra. Respondo aquí, respondo acá, respondo allá, etcétera. Y bueno, de esa manera la inatención que tiene el niño, sumada con sus respuestas impulsivas y sumada con su alto nivel de actividad, va a hacer que el niño tenga problemas de aprendizaje y también, por lo tanto, tenga problemas en el manejo social. ¿Por qué? Pues porque es un niño que da respuestas muy intensas, que se pelea, que se mete en problemas, etc. Esta hiperactividad no siempre es por medio del movimiento. Hay un tipo
de TDA o déficit de la atención que es sin hiperactividad. De pronto esta hiperactividad no es motriz, sino que es sensorial. Es decir, todo esto está pasando, pero está pasando dentro del cerebro. El niño está siendo muy estimulado por el hambre, por la sed, por el sueño, por el que le cala el zapato. Es decir, su actividad sensorial está siendo sumamente excesiva. Y el niño que tiene muy baja tolerancia a la frustración se siente con sed y quiere inmediatamente tomar un trago de agua. Se siente con sueño, inmediatamente quiere recostarse, quiere estirarse. Se siente incómodo y entonces se mueve, se arregla el resorte del short. Digamos, por dentro está toda esta hiperactividad y el niño está respondiendo, aunque con menos movimiento, pero está respondiendo de manera incoordinada a todo lo que está sucediendo a su alrededor. Ok. Pues, ¿cómo es el tratamiento? Ya entendemos cómo es un niño con TDA, ya entendemos por qué funciona así. Ahora bien, ¿qué se hace con un niño con TDA o cuál es el tratamiento que se le debe de dar? Siempre un niño con TDA debe recibir un tratamiento psicológico. No en todos los casos recibe un tratamiento médico, pero sí en todos los casos recibe un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Es un niño que tiene que desarrollar muchísimas habilidades, que tiene que aprender mucho a desarrollar su capacidad de autoobservación, su capacidad de autocontrol. Es decir, son niños sumamente impulsivos que reaccionan de manera inmediata y que tienen que generar vías neuronales que les lleven a conectar una parte de su cerebro con el lóbulo frontal, aprender a postergar, a no reaccionar de manera tan impulsiva. Y eso se logra por medio de un proceso de reeducación emocional en donde se establecen vías o caminos neuronales diferentes a los caminos que él tiene. Es un niño que tiene que desarrollar mucho su motivación, tiene que estar muy bien motivado en cualquier tarea emprendida, porque ellos se motivan mucho con las cosas que les interesa. Un niño con un TDA, de pronto los papás me dicen, pero es capaz de hacer un Lego durante 3 horas o es capaz de ver televisión 2 horas seguidas. ¿Cómo es posible que no pueda mantener su atención en una tarea o en 5 operaciones matemáticas? ¿Por qué? Porque su proceso de motivación es muy corto o es muy pobre para tareas en las cuales él no está interesado. Entonces tiene que ser un niño que fortalezca mucho su autoestima, que comprenda la importancia del rendimiento académico y que se mantenga automotivado en tareas académicas. Es un niño que también tiene que cuidar mucho su autoestima. Tiene que saberse que es un niño capaz, que si bien tiene dificultad para concentrarse con ciertos estímulos, es un niño que tiene un buen nivel de inteligencia, es un niño que tiene una buena capacidad de aprendizaje si logra superar ese topecito de su coordinación para mantenerse atento. Es un niño que tiene que mejorar mucho sus tiempos de concentración, los tiene que ampliar por medio de ejercicios, por medio de tareas, de juegos, de material didáctico. Poco a poco se va entrenando el cerebro para que la capacidad de concentración sea más y más y más prolongada. Y también tiene que trabajar mucho con la memoria. Tiene que aprender a memorizar y por medio de la atención ya bien dirigida puede mejorar muchísimo su memoria. Los niños que tienen este TDA muchas veces tienen ligeras deficiencias o incapacidades en cuestiones como coordinación visomotora, habilidad perceptual, figura-fondo, lateralidad, posición en el espacio, relaciones espaciales. Son una serie de habilidades que entre todas se va a conformar la habilidad para la adquisición de la lectoescritura, del aprendizaje, de la capacidad para resumir un concepto, etcétera. Entonces es muy frecuente y es muy común que tengan como síntomas además agregados la incoordinación o poca coordinación o dispraxia que se llama, que tienen muy mala letra, que se salen de la rayita, que dibujan horrible, o también puede ser que volteen las figuras, que un círculo o un triángulo lo quieran encajar con el pico para el otro lado, y esas habilidades les van a
o es la falta de esas habilidades les va a dificultar mucho la escritura, la lectura, y por lo tanto un tratamiento psicopedagógico no únicamente se encarga de que el niño se mantenga con buena autoestima, motivado, autocontrolado, con mucho mayor capacidad de autoobservación, sino que también va a trabajar con esas habilidades deficientes que se encontraron en la evaluación inicial. ¿Para qué? Por medio de estimularlas va a mejorar el nivel que tienen y el niño va a mejorar mucho más en su rendimiento académico. En algunas ocasiones, dependiendo de la gravedad de los síntomas o dependiendo de qué tanto estos síntomas puedan interferir en la vida familiar y en la vida académica, digamos, el niño no tiene un buen acople con el nivel de hiperactividad o de dispersión que tiene, y entonces se decide que el niño reciba un tratamiento médico. Hay niños que son muy hiperactivos, claramente hiperactivos, que tienen los síntomas muy marcados de hiperactividad, pero que sin embargo tienen un buen acople. ¿Por qué? Porque son niños que viven en lugares abiertos, porque sus papás viven en una casa con grandes jardines, en una colonia donde se puede salir a la calle, los papás son muy activos, son deportistas de alto rendimiento, les encanta el peligro, la lancha, son como todos deportistas y escalan en el diente el fin de semana y se van a esquiar el fin de semana y tienen caballos y montan y tienen perros y salen a la calle y les encanta el fútbol y los papás no son muy exigentes en cuestiones académicas, son muy abiertos, son muy relajados, por lo tanto el niño tiene un excelente acople. Si además de eso está en un colegio mucho más abierto donde se le permite el movimiento, no importa qué nivel de TDA tenga el niño, pero el niño está bien acoplado, el niño funciona bien. Sin embargo, un niño puede no tener acople. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es mucho más rígido, porque los padres son mucho más exigentes, porque los padres tienen expectativas académicas muy altas o porque el niño está en un colegio de alto rendimiento y además de ello el niño tiene clases extracurriculares y tiene que cumplir con muchísimas cosas, ¿no? Con la clase de karate, con la clase de robótica, con la clase de catecismo, de piano, etcétera, etcétera. Y son ambientes en los cuales el niño tiene que mantenerse controlado. Lógicamente, eso hace que el niño cuando no cumple se siente pues mucho más frustrado, muy confundido, siente que no está motivado para cumplir con todo ello, puede incluso empezar a renunciar a metas y es ahí cuando para evitar un fracaso mayor se le ayuda al niño con un fármaco que va a mejorar mucho su capacidad de atención y su capacidad de concentración. Hay una cosa importante. Los padres que más asustados están con el tema de medicar a un niño y que se van de espaldas y que llegan a consulta con un niño hiperactivo diciéndome como primer frase, no voy a drogar a mi hijo, la mayoría de las veces son padres que no han padecido un trastorno por déficit de la atención cuando pequeños. Hay padres que se dan cuenta cuando empezamos a hablar de su hijo y cuando se empieza a diagnosticar el niño, que ellos en su infancia tuvieron un trastorno por déficit de la atención. Reciben un verdadero shock y se dan cuenta que cuando pequeños no eran unas malas personas, no fueron niños tan rebeldes, tan disciplinados, tan oposicionistas, tan desafiantes, que ellos hubieran podido hacer una carrera, que ellos pudieran tener un título, porque cuando les empiezo a platicar qué es lo que les pasa a sus hijos, ellos dicen, es que es exactamente lo que me pasaba a mí, y no sabes la frustración con la que viví, no sabes la sensación de descontento que yo tuve con la escuela, con los maestros y con mis propios padres, porque no entendían lo que me pasaba, y yo decía, bueno, ¿que estoy burra o qué? O sea, ¿por qué mi hermana aprende o por qué mis compañeros entendieron perfectamente lo que dijo el maestro y yo me quedé en blanco porque estaba pensando en mi fiesta de cumpleaños que es en un mes o cosas así? Entonces de pronto ellos son los que dicen, ¿sabes qué? Yo conozco perfectamente cómo se debe estar sintiendo mi hijo. Y son los padres que más abiertos son y más acceden a una ayuda médica. Yo creo que los niños tienen derecho a todas las oportunidades y a todo el apoyo médico y científico que se les pueda dar. Si tu hijo de pronto tiene una insuficiencia renal, si tu niño de pronto tiene un problema del corazón, o si tu hijo de pronto tiene una diabetes infantil,
pues tú no te vas a cuestionar si lo vas a medicar o no. Tú simplemente vas a buscar todo lo que la ciencia te puede dar para que tu hijo pueda tener una vida larga, cómoda y feliz con ese problema que tiene, con ese trastorno, con esa incapacidad. Tú quieres para tu hijo una buena calidad de vida. Cuando se tiene un trastorno por déficit de la atención muy marcado, el niño no tiene una buena calidad de vida. Sus papás tampoco tienen una buena calidad de vida. Es muy difícil para el niño y es muy difícil para los padres. Hay una creencia de pronto por ahí muy regada, de que los niños que son medicados durante su infancia porque padecieron del TDA y se les dio algún tipo de medicamento, son niños que van a crecer con adicciones en su vida adulta. Y esto no es cierto. Quiero romper con ese mito. Quiero decirles que los niños que han padecido de un trastorno por déficit de la atención cuando pequeños y no se les ha atendido, es decir, no han sido diagnosticados, no han sido tratados, han corrido con muchísimas frustraciones, tienen una muy baja autoestima, después, lógicamente, esa baja autoestima les lleva a tener una conducta antisocial y sí hay una incidencia 30% mayor de adicciones en los niños que padecieron un TDA en su infancia y que no fueron atendidos y que no fueron medicados con respecto al grupo control, es decir, con respecto al grupo de niños que no padecieron un TDA. Sin embargo, cuando nosotros comparamos a los niños que padecieron un TDA y que fueron atendidos por medio de un psicólogo, que fueron atendidos con medicamento controlado por un buen neurólogo infantil o neuropediatra, no se encuentra que haya una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de adicciones que tienen los niños que padecieron el TDA y fueron atendidos y el grupo control. Es decir, podremos pensar incluso que la atención profesional, que el seguimiento para un niño con un TDA le puede servir como un protector, le puede servir como un teflón para que no desarrolle conductas adictivas durante su adolescencia o durante su edad adulta. Se preguntan mucho los padres cómo actúa el medicamento, qué es lo que hace en sus hijos el medicamento administrado para el déficit de atención. El medicamento disminuye las conductas impulsivas en los niños y disminuye la inquietud motora. El medicamento le ayuda al cerebro a coordinar perfectamente ese complicado proceso de atención que les acabo de explicar. Aumenta, por lo tanto, la atención cognitiva, aumenta la atención a las tareas repetitivas. Los niños no se fatigan tan rápido, no necesitan tiempos de descanso o de distracción tan rápido y aumenta la capacidad de memoria. Se preguntan mucho los padres también si los medicamentos pueden tener efectos secundarios o efectos adversos. Sí, hay efectos adversos como en cualquier sustancia que podemos ingerir, como en una aspirina. Si tú le lees atrás lo que te puede causar, no te la tomas, probablemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Los efectos adversos generalmente son transitorios, son reversibles completamente y se puede, cuando el especialista encuentra que un medicamento está generando mucho más efectos adversos que ayuda, lo que hace es que puede variar las dosis del medicamento o puede cambiar de fármaco. Lógicamente, un medicamento se debe administrar siempre después de que se ha hecho un minucioso análisis acerca de cómo está afectando o cómo está alterando la calidad de vida del niño, su trastorno por déficit de la atención. Estamos seguros que lo tiene porque un especialista lo ha detectado, no porque la maestra te diga que tu niño es hiperactivo, y un neuropediatra, un neurólogo pediatra es quien administra el medicamento. No es un psicólogo, no es un maestro, es un especialista el que tiene la capacidad y tiene la autoridad para recetar ese medicamento. También existen opciones alternativas, lógicamente. Muchísimos papás dicen, bueno, yo a pesar de todo esto, yo no quiero el medicamento, no quiero, bien, el grado de hiperactividad que tiene mi hijo no llega a ser tan disfuncional en su desempeño académico y en su desempeño familiar, por lo tanto quiero probar primero con opciones alternativas. Claro que se puede. Para eso hay dietas. Hay una dieta muy famosa hace tiempo que fue la llamada dieta Feingold, en donde se eliminan una gran cantidad de
de colorantes, azúcares, alimentos muy procesados. Se desarrolló esta dieta para dar una opción natural por medio de del manejo de los alimentos, un perfecto manejo de los alimentos para mejorar el funcionamiento cerebral de estos niños. Es una dieta sumamente compleja. Ustedes la pueden investigar por ahí, es la dieta Feingold, que realmente yo en todos mis 30 años de ejercicio profesional no he encontrado una familia que sea capaz de llevar al pie de la letra esta dieta, porque hay muchos elementos muy comunes que el niño no puede comer, como leche, uva, soya, pescado, pan de harina completa, una gran cantidad de cosas. Entonces, de pronto, pues es complicada la vida y es complicada la vida con un niño hiperactivo. Sin embargo, esta dieta Feingold tiene cosas que son súper rescatables, en donde si el régimen alimenticio de este niño se cuida simplemente en cuestiones como, por ejemplo, evitar los saborizantes artificiales, evitar los colorantes artificiales, evitar los azúcares muy refinados, evitar los nitratos y los glutamatos que los contienen muchísimos alimentos que son muy procesados, evitar el amarillo número 5, que incluso ya no está permitido en alimentos, porque se ha visto que tiene un efecto muy directo en la corteza cerebral, provoca una especie de reacción adversa, aumenta la irritabilidad y aumenta el nivel de actividad en los niños, no solamente en los hiperactivos, aunque mucho más en los hiperactivos. Evitar el rojo número 40, que está mucho en las golosinas, en los dulces. Evitar el azul número 1, evitar cualquier colorante que sea un colorante D y C, D&C, que es un colorante que está aprobado para drogas y cosméticos, pero no para alimentos, que puede estar en una pastilla para un dolor que tú te tomas, pero que no puede estar en unas lunetas o en unos dulcecitos que están pintados con esto. Y evitar mucho el benzoato de sodio. El benzoato de sodio es un conservador súper común, que lo tiene hasta la salsita verde que compras tú en la carnicería a veces, y el benzoato de sodio tiene una reacción muy directa en el nivel de actividad que tienen los niños. Entonces sí se puede controlar mucho, que coman alimentos muy naturales, que coman muy pocos azúcares refinados, muy pocos chocolates, que no les demos refrescos que tienen una gran cantidad de azúcar y colorante, que son una bomba para los niños hiperactivos. Todas aquellas botanitas que tienen colores anaranjados, obviamente tienen color amarillo y color rojo, lo cual los pone muy inquietos. Los juguitos que son falsísimos y pintados, obviamente todo eso va a empeorar la conducta de un niño. Hay muchos padres que han encontrado que simplemente dándole a sus hijos alimentaciones mucho más sanas, más naturales, y evitando cualquier colorante y cualquier conservador, la conducta de sus hijos es mucho menos irritable, mucho menos dispersa. También existe el tema de las vitaminas. Hay vitaminas y aminoácidos que algunos médicos administran y que mejoran mucho el nivel de atención y concentración de los niños. Por otra parte, algo que sí se ha encontrado un gran beneficio es el omega 3. Aparentemente grandes cantidades de omega 3 disminuyen mucho las conductas de distractibilidad, impulsividad y desatención en los niños. Por lo tanto, pues puedes probar, que ahora está muy de moda, este suplemento nutricional, que un nutriólogo te puede decir qué cantidades son adecuadas para tu hijo, o incluso algunos neuropediatras también te lo recomiendan y te dan una fórmula de omega 3 que sea muy sana, que sea muy entera, que sea muy real, o bien te mandan a alguna farmacia que te lo preparen para que sea pues no muy comercial, sino más bien de muy buena calidad. También funciona el biofeedback, que es una terapia de retroalimentación en donde los niños aprenden a mantener sus ondas alfa, es decir, tienden a controlar su atención, su capacidad de relajación, su atención relajada, su atención sostenida por medio de unas ondas cerebrales que van proyectándose en una pantalla y produciendo movimiento en un elemento. Es un tratamiento alternativo que lo puedes encontrar con algunos psicólogos, incluso con algunas personas que no son psicólogos, pero que están entrenados en biofeedback. Todo esto es lo que se puede hacer por un niño hiperactivo. Sin embargo,
el apoyo psicológico, el que un psicólogo te coordine el tratamiento o bien te dé una asesoría en el manejo que tengas de este niño es vital, es trascendente, es sumamente importante. Se le dé medicamento o no, se le dé omega 3, se le dé biofeedback, necesite el niño de un entrenamiento perceptual porque además tiene muy baja coordinación, porque además es muy malo en su lectura o en su escritura. Además de ello, tú como padre debes recibir asesoría. ¿En qué consiste esa asesoría? Bueno, de acuerdo a las características de tu hijo, se te debe de vigilar el régimen alimenticio, como te lo he dicho. ¿Qué debe de cenar o qué debe de desayunar un niño para que no tenga picos de hiperactividad en los momentos en los que es más importante que el niño esté aprendiendo? Por otra parte, es importante que los padres pongan límites concisos, límites claros, que apliquen estos límites con mucha firmeza, con mucha congruencia, con mucha serenidad. Un niño con TDA necesita límites, mucho más que un niño que no tiene TDA. Y tiene que tener padres muy congruentes, porque si de por sí él no puede priorizar muy bien cuáles son las cosas importantes a las que debe de reaccionar y qué es lo correcto o la reacción adecuada, pues lógicamente con una disciplina inconsistente en donde los padres no impongan límites de manera adecuada, esto se va a complicar muchísimo. Los padres tienen además que controlar el tiempo en el que sus hijos hacen la tarea, encontrar un horario en el que el niño tenga una buena capacidad, que no esté muy fatigado, que sea una hora temprano, la misma hora para hacer la tarea, el mismo lugar para hacer la tarea. Estos niños, para que tengan un mucho mejor rendimiento académico, tienen que estar libres de toda distracción. Tienen que tener la hoja con la que van a hacer la tarea, la lapicera o el lápiz con el que van a hacer la tarea, la mesa blanca, lisa, libre de estímulos, frente a una pared lisa, libre de estímulos. Este niño se puede distraer con las vetas de la madera, se puede distraer con el papel tapiz, se puede distraer si tiene juguetes a la mano, si tiene portarretratos, la televisión prendida, una ventana abierta, la calle, el balcón, gente pasando. Entonces los padres tienen que entender cómo este niño va a tener mucho mayor efectividad y va a hacer mucho más rápido su tarea. Incluso hay casos en donde le pedimos a los padres que le quiten el borrador a los lápices, porque el borrador es una fuente de distracción muy grande. El niño muerde el borrador, le encanta borrar, lo mastica, etcétera. Entonces, su tarea, su lápiz, nada más, ningún otro estímulo que pueda jalar. ¿En qué horario? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Controlar ese tipo de cosas. Otra cosa que los padres tienen que hacer es que tienen que guiar la actividad que tiene este niño hacia vías aceptables, mantenerlo en un deporte. Estos niños producen un alto nivel de energía, por lo tanto son niños que tienen que mantenerse en movimiento. Se les dirige hacia el deporte, que tengan un deporte en donde puedan correr mucho, desfogar toda esta energía. Cuando la acumulan, esa energía se va a traducir muchísimo en ansiedad y esa ansiedad, como lo dije en un principio, va a aumentar el nivel de actividad. Dado que estos niños son muy inquietos, es muy importante también para que los padres tomen en cuenta que tienen que guiar esta actividad que tienen, este nivel alto de actividad. Esta excesiva energía que su cuerpo produce, es muy importante guiarlo por medio de vías aceptables como son el deporte. Estos niños tienen que tener un deporte, generalmente un deporte fuerte, físico, en donde puedan desfogar toda esta energía, que tengan que ver con el aire libre, que tengan que ver con el correr, con el brincar, con el utilizar toda su fuerza y todas sus destrezas físicas. Este niño disfruta tremendamente poner en su cuerpo en movimiento o utilizar todo el potencial físico que tiene. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos que ayudarlo a canalizar esa energía en un deporte, a canalizarlo en una actividad que no siempre es una actividad deportiva, que muchas veces es mantener al niño ocupado, no permitir demasiados tiempos muertos, sino que tener una vida un poco más activa, un poco más al aire libre, porque los padres podrán notar que cuando están encerrados, cuando están demasiado tiempo los niños sentados, viendo televisión, jugando un videojuego, aparentemente el niño está muy tranquilo, aparentemente el niño sí se puede controlar.
un tiempo prolongado viendo televisión o jugando un videojuego. Sin embargo, nosotros recomendamos que se disminuya al máximo el uso de videojuegos, el uso de televisión. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo que el niño está sentado, está acumulando energía, no se está moviendo, y sucede que después, cuando el niño apaga la televisión o cuando el niño deja el videojuego, su nivel de ansiedad es muy alto. El niño necesita moverse, y entonces cuando empieza muchas veces a moverse sin control, a moverse de manera exagerada, como un efecto de rebote a todo el tiempo que el niño estuvo sentado o todo el tiempo que el niño estuvo sin actividad. Entonces lo mejor es disminuir la utilización de los videojuegos, de la televisión y todo esto. Otro consejo que tenemos es que los niños utilicen esta energía creativa que tienen. Son niños sumamente creativos, tienen una gran creatividad tanto para resolver problemas como creatividad artística, creatividad también en su forma de comunicación. Manifiestan la creatividad de muy diversas formas. Por lo tanto, los padres no deberían desperdiciar, no deberían permitir que el niño derroche esa creatividad, y deberían de también orientarla. Es muy importante que estos niños tomen una clase de arte, de pintura, de escultura, de robótica, de reciclado de materiales, porque tienen ideas verdaderamente innovadoras. Esta velocidad de pensamiento que tienen, que muchas veces no lo tienen los niños que tienen un pensamiento direccional, sino toda esta actividad mental dispersa que tienen este tipo de niños, de pronto genera grandes ideas, de pronto genera cosas que son fuera de lo común. Por lo tanto, sería bueno que los padres la canalicen a una clase de arte, como les dije, de robótica o algo así. Otra cosa que es súper importante en este tipo de niños es que sigan rutinas. Los niños con TDA, más todavía que los niños que no lo padecen, deben ser niños que tengan horarios, que tengan una estructura, que tengan una guía diaria de qué es lo que se debe de hacer. Una hora para desayunar, una rutina al llegar del colegio de limpieza, una hora común para comer, un calendario de dónde come cada día, qué hace después de comer martes y jueves, qué hace lunes, miércoles y viernes, a qué hora va a ser la tarea. Es muy importante que la haga siempre en un horario regular, que los padres busquen un horario en el cual el niño no esté muy cansado, que digamos, en el cual el niño no esté muy agotado, y que generalmente se haga a esas mismas horas. No funciona mucho con este tipo de niños el hacer las cosas de manera espontánea, a la hora que se nos ocurra, comer donde nos agarre el hambre, y después pues hoy hago la tarea a las 3, pero mañana comí tempranísimo, entonces mejor la hago después de comer, y pasado mañana la hago a las 8 de la noche, y después la hago a las 11 de la noche. No, este tipo de cosas a estos niños no les permiten generar esa estructura mental de la cual carecen por naturaleza. Nosotros, por medio de rutinas y de una vida mucho más organizada, mucho más planeada, mucho más disciplinada, vamos a ayudarlo a que compense esa organización mental y esas rutinas que su mente no hace de una manera natural. Entonces es importante que los padres de un niño con TDA se preocupen un poco por llevar una vida un poquito más disciplinada, respeten un poco más los horarios y los tiempos para las cosas, no lleven una vida tan espontánea. ¿Sí? Otra cosa importante es enseñarle al niño a que compense su dispersión, su distracción y sus olvidos frecuentes que le llevan a tener pérdidas de material o pérdidas de cosas que son importantes o valiosas para ellos o bien para nosotros, como son las chamarras, los toppers, las mochilas, las loncheras, las bufandas, las gorras, todo ese tipo de cosas. Cuando un niño cambia de un lugar a otro, cuando sale de casa, tiene que preguntarse, y la madre lo hace ejemplificándole y diciéndolo en voz alta: ¿traigo todo? ¿Necesito algo más? Cuando el niño sale del colegio, por ejemplo, es importante que la mamá le pregunte al subirse a la camioneta en la vialidad o al recogerlo de la puerta del colegio: ¿traes contigo todo lo que necesitas para hacer la tarea? Y el niño se va a permitir 2 segundos para recordar si trae todo lo que necesita. Si le dejaron tarea de historia, sí, a ver, metí el libro de historia, sí, traigo todo. O bien, no,
no, olvidé mi libro de historia. Ok, no pasa nada, entendemos que este niño tiene esta forma de pensamiento, tiene esta discapacidad pequeña, por así decirlo, no pasa nada, ahí es donde entra la comprensión y la aceptación para con tu hijo. Entonces tú le dices, bueno, me voy a dar otra vuelta a la manzana y por favor ve por tu libro, o aquí te espero, ve por tu libro de historia, no pasa nada. Una vez que nosotros le enseñamos al niño a salir de un ambiente y preguntarse a sí mismo, ¿traigo todo lo que necesito? ¿Traigo conmigo todo lo que es importante? El niño lo va a convertir en un hábito. Y muchas personas que son dispersas, que son distraídas, tienen este hábito ya muy interiorizado y sales de un punto, de una reunión, de una junta, de algo y te preguntas, a ver, traigo conmigo todo, mi celular, mis llaves, mi cartera, ok, sí, perfecto, bye, te despides. Pero a estos niños hay que enseñarles a hacer esa rutina, hay que enseñarles con paciencia y con aceptación a que se pregunten si están olvidando algo. Y de esta manera se van a reducir muchísimo los conflictos que existen con su madre por medio de los olvidos de materiales y van a generar una memoria para evitarlo, que son como muletillas que los niños con TDA cuando maduran y cuando crecen siguen utilizando para poder funcionar muy bien sin que su tipo de pensamiento interfiera en su vida cotidiana. Otra cosa importante, este tipo de niños necesitan aprender técnicas de relajación y técnicas de autocontrol del cuerpo. Por ejemplo, técnicas como yoga, como meditación. Es importante que ellos pongan su cuerpo también quieto y aprendan a tener durante ciertos periodos de tiempo ese espacio de calma, de paz, de poner la mente un poco más tranquila, de generar ondas cerebrales no de tanta actividad, sino de un poco más de introspección, de meditación. A estos niños les cuesta muchísimo una clase de yoga, por ejemplo. Claro que les cuesta muchísimo, pero lo necesitan también muchísimo. Hay muchas clases hoy en día de yoga para niños. Es algo que ya está muy generalizado, es más común, lo puedes encontrar en muchos sitios. Y cuando el niño aprende a entrar en contacto consigo mismo, a entrar en contacto con sus pensamientos y a aquietar su cuerpo, puede encontrar verdaderamente un placer en dejar ese barullo, ese movimiento constante, ese cambio de pensamientos zigzagueantes de un lugar para otro. Entonces es muy bueno que lo pudieras incluir en una de estas tipo de clases de paz interior, de meditación, de yoga, etc. Otra cosa bien importante para estos niños es enseñarlos a resolver los problemas. Muchas veces el tipo de pensamiento impulsivo les lleva a resolver problemas de manera inadecuada. Y a pesar de que tienen la inteligencia como para resolver problemas y muchas veces los conocimientos o muchas veces la capacidad para resolver dichos problemas, su impulsividad les lleva a tomar decisiones de manera arbitraria. Entonces, problemas pequeñitos que tengan desde los 3, 4, 5 años, que son como el limpiar una pintura que se ha derramado, encontrar un objeto que se ha perdido, decidir si quiero ir a un cumpleaños o quiero ir a mi clase de karate que me encanta, decidir cómo puedo echar a volar un papalote o cosas así. Es muy importante que tú le des a tu hijo técnicas en donde le enseñes a ver, primero nos vamos a serenar y vamos a describir el problema. Una vez que tenemos descrito el problema, pueden venir a la mente varias opciones para poder resolverlo. Y que le enseñes a analizar cada una de las opciones para resolver el problema, a analizar cuáles son las consecuencias que tiene cada una de las opciones, cuál es la mejor opción, cuál es la menos peor y cuál es la que va mejor con sus valores o cuál es la que va mejor con su forma de pensar, que no resuelva problemas de manera impulsiva, que tampoco los evada, que tampoco huya de los problemas, sino que se siente, se relaje y los pueda resolver de una manera natural y cotidiana todos los problemas que se le van presentando. Otra cosa importante es cuidar en estos niños la autoestima, es vital. Estos niños muchas veces se enfrentan a situaciones en donde no están rindiendo, no están respondiendo como la autoridad, como los maestros o como los padres lo esperarían de él. Por lo tanto, puede tener un sentimiento de no satisfago las expectativas de los demás, no aprendo como los demás, no rindo como los demás, no llevo las calificaciones
a mi casa que llevan mis compañeros, y esto puede deteriorar su autoestima. Por lo tanto, es súper importante enseñarle a este niño que tiene muchas otras cualidades, enseñarse a aceptarse, a amarse a sí mismo con esta pequeña discapacidad. Es importante que como padre de un niño con un TDA aceptemos las limitaciones de atención que tiene y brindemos afecto. Muchas veces estos padres están tan preocupados por disciplinar al niño, por tener las tareas, por corregirlo, por controlar su movimiento o su energía, o por ayudarle a resolver los problemas en su interacción con sus hermanos o con vecinos o con primos que socialmente está constantemente teniendo, que se les olvida brindar afecto y brindar aceptación. Hay muchísimos papás que yo los veo tan ocupados en ser papás, en disciplinar, que les pregunto, a ver, ¿cuánto hace que no te relacionas con tu hijo en una situación libre de disciplinar, libre de enseñar, libre de corregir o libre de guiar? ¿Cuánto hace que no eres amigo de tu hijo, que no juegas con él, que no te atacas de la risa, que no te ríes de una travesura, que no te sorprendes por algo nuevo que descubren los dos juntos? Muchas veces es difícil ser padre, lo repito nuevamente, de un niño con un TDA. Eso te fatiga, eso te cansa un poquito más. Por lo tanto, descuidas esa comunicación y esa cercanía emocional que tienes que tener con él. Una recomendación muy importante es acéptalo como es. Es un niño que tiene una dificultad para concentrarse. Es un niño que tiene un funcionamiento cerebral diferente, por lo cual es un poco más difícil y cansado, pero tiene el mismo derecho y la misma necesidad de recibir afecto y aceptación constantemente de parte de sus padres. Y en esta misma línea, dado que es un niño que te fatiga, que te cansa, es importante que los padres también se preocupen por sí mismos, no solamente sean papás de tiempo completo. Un niño con un TDA es un niño que debemos de tener relaciones alternas que nos ayuden a echarnos la mano para descansar un poquito, para irme de vacaciones de fin de semana con mi marido y olvidarme de los niños, llegar muy descansada. Como son niños que requieren más atención constantemente porque trabajan bien bajo supervisión, como lo mencioné al principio, pero de pronto se dispersan mucho cuando no están bajo supervisión, estar supervisando a un niño muy activo es algo que te genera mucho estrés y tú necesitas liberar ese estrés. Por lo tanto, es importante que tú mantengas tus tardes intocables en donde no estás con tus hijos y tus hijos están al cuidado de alguien que sea muy de tu confianza, para que tú te dediques a pasar una tarde con amigos, para que tú te dediques de pronto a viajar un fin de semana con tu pareja, que tengas viajes con tu pareja o viajes con tus amigas. Entonces llegas muy reabastecido de energía y puedes dedicarle nuevamente a tu hijo sin que se vicie mucho la relación. Todas estas cosas van a ayudar a los padres a que mejore el manejo de un niño con TDA. Hay algunas recomendaciones que podemos dar a los maestros, a los encargados o tutores de la educación de los niños. Estos niños aprenden más cuando están en movimiento, cuando interactúan con el material. Estos niños se paran, mueven el bote mientras trabajan, estos niños hablan mientras dibujan, estos niños están constantemente interactuando con el maestro, opinando, levantando la mano, y no es grave. En un sistema académico muy rígido, en donde el niño tiene que estar sentadito, en donde el niño no puede moverse, no puede trabajar parado, lógicamente hay mucho menos acople del niño con el sistema académico. Pero los maestros que entienden que el niño es inteligente pero que aprende de otra manera, hacen pequeños cambios al sistema académico y permiten que el niño trabaje moviéndose, permiten que el niño tenga descansos frecuentes, permiten que el niño alterne entre actividades de mayor y menor interés. Por ejemplo, le permiten que descanse de operaciones matemáticas haciendo algún dibujo, algún coloreado o algo que a él le fascina. Permiten que salga del salón de pronto más seguido que los otros niños. ¿Por qué? Porque lo necesita, porque necesita tener su cuerpo en movimiento. Y de pronto, cuando tenemos que hacer grandes guías o cuando tenemos que memorizar muchas cosas
o los niños que tienen que hacer 20 operaciones matemáticas. Estos niños, como aprenden diferente, no importa si se negocia y se dice, a ver, tú hazme 6 operaciones, yo lo único que quiero saber es que tú sabes multiplicar, que tú sabes hacer todo este proceso, pero si lo haces bien en 6, no tienes por qué hacerme 20, porque estos niños aprenden diferente, su proceso de aprendizaje es como de golpe, les cae el 20 y no tienen que hacer tantas repeticiones, así que de pronto sí se vale negociar con este niño, y si tiene que dibujar y colorear 32 estados de la República, realmente este niño no lo va a poder hacer. Entonces un maestro dice, a ver, no, dibújame los estados de la República que quieras conocer, dibújame 6 y ya con 6 yo me doy, no pasa nada, ¿sí? Porque esas actividades rutinarias, monótonas y cansadas verdaderamente son una batalla para el niño, ¿sí? Entonces, si se hacen todos estos pequeños cambios en la educación, en la crianza, en el modelo educativo, el niño puede perfectamente cursar sin problemas y sin daños en su autoestima toda la primaria y llevar una educación normal, regular, sin mayores complicaciones, ¿ok? Pero no todos son malas noticias con los niños con TDA, no todo es cansado. Quien tiene un niño con TDA sabe que también tiene muchas sensaciones especiales que no se tienen con un niño con TDA. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que son niños sumamente ambiciosos, no son niños conformistas, quieren muchas cosas y las quieren con mucha intensidad, y eso les lleva en la vida adulta a lograr grandes metas. No son niños que se conformen, no son buenos para ser dependientes de alguien. Muchas veces con una buena educación y formación profesional son niños que logran grandes metas en la vida. Son jefes, pues les gusta mucho mantener el control de una situación, y eso es bueno muchas veces en una persona. También son niños que tienen grandes sueños, que tienen grandes proyectos y que luchan mucho por alcanzarlos. Están siempre en actividad, son muy abiertos, son niños que saludan a todos, que tienen amigos de todo, no son selectivos en sus relaciones, muy al contrario de los niños con temperamento difícil, que son selectivos en su ropa, en sus relaciones, en su comida. A estos niños les gusta explorar cosas diferentes. Son también muy buenos para hablar en público, no les da mucha pena. Entonces es el que en una fiesta hace el discurso para la novia, es el que se para y cuenta los chistes, es el que pone el ambiente en una reunión. Es un niño que difícilmente se olvida, tienen muy buen sentido del humor, son muy buenos para contar anécdotas. También siempre están dispuestos a hacer nuevos amigos, a ayudar, a moverse para ayudar a otro. No suelen ser personas rencorosas, suelen ser personas que muy fácilmente olvidan o perdonan a los demás. Reaccionan muy bien también en situaciones de emergencia este tipo de niños. De pronto, cuando otro tipo de personas se quedan pasmados, ellos saben reaccionar, saben poner su cuerpo en acción y de pronto encontrar una salida creativa y positiva ante una situación difícil. El que salva la situación pues era el niño hiperactivo que se le ocurrió hacer algo, y que ahorita es el chavo que de pronto es muy útil y es muy handyman, ¿no? Son personas atractivas por lo general cuando no tienen problemas de autoestima, cuando se les manejó adecuadamente. Suelen ser personalidades sumamente atractivas y pueden mantener varios proyectos en el aire a la vez. Puede ser un empresario que tenga una empresa a punto de venderse porque ya funciona muy bien, entonces ya le resultó un poco aburrida, pero hay otra que está creando y luego tiene por acá un pequeño business y tiene ciertos contactos y está viendo sobre la venta de un material que es buenísimo y conoce a 2 personas, entonces las relaciona. Eso de tener varios proyectos en el aire, no a todo el mundo se nos da. Muchísimas profesiones te llevan a centrarte en algo, entonces pueden ser buenos para hacer dinero incluso. Son personas aventureros, es divertido, muy divertido viajar con ellos. No son aburridos, son bastante curiosos, son personas divertidas y tenaces. Si tú tienes un niño con un TDA, simplemente tienes que esforzarte un poco más, comprenderlo, saber cómo funciona su cerebro, cómo funciona su pensamiento, entender el trastorno, pero puedes tener una excelente relación con tu hijo, puedes tener un vínculo muy sano, y con este vínculo sano y en base a este vínculo sano, tú puedes motivarlo para que pueda vencer estas pequeñas discapacidades con las que va a funcionar durante la infancia, para que sea una persona sana, productiva, feliz, con relaciones profundas y con una muy buena autoestima, que eso es básico para un niño con un TDA.
Bueno, pues hasta aquí con el tema de TDA. Los espero en el siguiente video. También los espero mucho en las clases presenciales y tienen un poquito más en el libro Auxilio, somos papás. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.